Vanguard School, curso de geometría. Polígonos, definición, propiedades. En este video tutorial aplicaremos las propiedades básicas de los polígonos, así como determinar el número de diagonales y la sumatoria de los ángulos internos. Polígono. Un polígono es una figura geométrica que se une a través de unos vértices por líneas rectas. Si el polígono tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales, se denominará polígono regular. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son polígonos equiángulos, equiláteros, convexos y no convexos. Polígono. Elementos. Vértices A, B, C, D, E y F. Los lados están conformados por la unión de dos vértices. Ángulos internos son los que se encuentran dentro del polígono. Ángulos externos. Aquí mostramos algunos ángulos externos que se obtienen al prolongar uno de los lados. Diagonales son las líneas que se trazan de un polígono hacia un vértice posterior. Recuerda que el número de lados equivale al número de vértices y esto a su vez equivale al número de ángulos. Polígono convexo. Un polígono será convexo cuando los ángulos interiores del polígono son menores a 180 grados. Además, si trazamos una recta, solo cortará en dos puntos. Este es un polígono convexo. Ninguno de sus ángulos externos excede a 180 grados. Y si trazamos una recta, solo lo podrá cortar en dos puntos como máximo. Polígono no convexo. Un polígono será no convexo si por lo menos uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Observemos aquí. Tenemos una corona invertida y los ángulos internos miden más de 180 grados. Es más, si trazáramos una recta, esta lo cortaría en más de dos puntos. Nos vamos a enfocar en lo que son polígonos convexos. ¿A qué le llamamos polígono equiángulo? Un polígono será equiángulo cuando los ángulos internos son iguales. Un polígono será equilátero cuando sus lados son iguales. Y si un polígono cumple ambas condiciones, entonces estamos hablando de un polígono regular. Por ejemplo, el cuadrado. Propiedades. ¿Qué es lo que encontramos dentro de los polígonos? Primero, ¿qué cosas se pueden calcular en un polígono? Suma de ángulos internos. La suma de los ángulos internos en todo polígono está definido por la función 180 grados por n-2, donde n es el número de lados del polígono.
Como puedes observar, esto es válido para todo polígono, sea convexo o no convexo. Suma de ángulos externos. En todo polígono convexo, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, sin importar el número de lados del polígono. La única condición es que sea convexo. En todo polígono podemos trazar diagonales. Ahora, este número de diagonales se va a incrementar dependiendo del número de lados. Entonces existe una función que nos permite calcular el número de diagonales en función del número de lados. Ángulo interno. El ángulo interno en un polígono equiángulo irregular está definido por la fórmula 180 grados por n-2 sobre n. Para ello debemos de conocer n, que corresponde al número de lados del polígono. Recuerda que esta función solo se puede aplicar si el polígono es equiángulo y si el polígono es regular, solo en estas condiciones. ¿Por qué razón estamos haciendo hincapié en esta condición? Porque si me van a determinar el ángulo interno, uno de los ángulos internos, entonces esta condición solo se puede cumplir si los ángulos son equivalentes en cada uno de los lados del polígono. Ángulo exterior o ángulo externo. El ángulo exterior o externo en un polígono está definido como 360 grados sobre n. En estos casos, los polígonos también tienen que ser equiángulos irregulares. Entonces, en la propiedad 4 y propiedad 5, la condición fundamental es que los polígonos tienen que ser regulares. Ángulo central. El ángulo central en todo polígono está definido por 360 grados sobre n. Y esto solo es válido para polígonos regulares. O sea, quiere decir que tienen que ser equiángulos y equiláteros al mismo tiempo. Ejercicios de aplicación número 7. Hallar el número de diagonales de un pentadecágono. Para este ejercicio debo de conocer la fórmula para calcular el número de diagonales, pero también conocer el concepto de lo que es el pentadecágono. Penta viene de 5, decágono viene de 10, por lo tanto nos están hablando de un polígono de 15 lados. La siguiente expresión es la que nos permite calcular el número de diagonales de un polígono de n lados. Lo que nos queda es reemplazar en la fórmula. Efectuamos las operaciones de cálculo y obtenemos 90. Quiere decir que para un polígono de 15 lados se pueden trazar 90 diagonales. Ejercicio 2. Nos piden determinar el nombre del polígono cuyo ángulo exterior mide 40 grados. Entonces, para conocer el nombre del polígono, debo de conocer el número de lados. Para esto nos apoyamos en el dato que nos están dando, que es sobre el ángulo exterior. El ángulo exterior de un polígono se determina como 360 grados sobre n. Reemplazamos en nuestra condición despejamos el valor de n
y obtenemos que el número de lados es 9. Por lo tanto, estamos hablando de un nonágono. Veamos este par de ejercicios. ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al número de lados? La expresión traducida de manera simbólica quedaría de esta forma. El número de diagonales está definido por n por n-3 sobre 2 y nos dicen que esta expresión es equivalente al número de lados. Entonces lo que se habrá formado aquí es una ecuación, que es la que tenemos que desarrollar. Como primer paso tendríamos que establecer las condiciones con las cuales vamos a trabajar. La expresión quedaría reducida a este valor. Esto significa que n por n-3 es igual a 2n. Eliminamos el valor de n en la igualdad y obtenemos un n-3 igual a 2. Esto significa que el valor de n sería equivalentemente a 5. Entonces nos están hablando de un pentágono. En el ejercicio número 4 nos solicitan la suma de los ángulos internos de un polígono que tiene 54 diagonales. Al no existir una fórmula para aplicarla directamente, entonces nos vamos a apoyar en el número de diagonales para poder obtener el número de lados. Posteriormente lo tendremos que reemplazar en la fórmula que nos permite calcular la suma de los ángulos internos. Como son 50 diagonales, entonces según la fórmula anterior, esto sería n por n-3 sobre 2. Despejamos y la expresión nos queda como n por n-3 igual a 108. Esto quiere decir de que debo de descomponer 108 o, caso contrario, resolver nuestra ecuación de segundo grado. Lo recomendable es descomponer el 108 y este se puede descomponer como 12 por 9, de tal manera que nos está hablando de un polígono de 12 lados, el cual lo llamamos dodecágono. Pero esta no sería la respuesta. Lo que nos están solicitando es la suma de los ángulos internos de este dodecágono. Y la suma de los ángulos internos está definido por esta expresión, 180 grados por n-2. De tal forma que reemplazamos nuestros valores y tendríamos 180 grados por 10. Y la suma de los ángulos internos sería 1800 grados.